cada vez más yanquis. Estamos cada vez más yanquis. Y estamos mostrando en vivo en la City porteña el dólar imparable. Para la compra 37,60, para la venta 39,60. Otra vez el dólar llegando a los 40 pesos. Y esto, obviamente, el temor que tenemos todos nosotros es cómo se traslada todo esto a la economía real, ¿no? Porque esta es la economía de algunos pocos, la economía real es otra cosa. Estamos junto a Silvina Batakis, que fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 39,60. Sí, sigue aumentando. Igual, si me permitís antes, por supuesto, mi solidaridad con la docente que sufrió ayer este terrible acontecimiento. Un acto de dictadura militar. De dictadura militar. La verdad que no, ninguno de los argentinos queremos volver a revivir esa época tan terrible para todos. Así que mi solidaridad con la docente y con todo el sistema educativo, y esperemos que que estas cosas sean erradicadas definitivamente. Me parece que con todos estos ajustes se habla que se va a destinar partidas de educación a seguridad. Sí, ayer hubo en el boletín oficial de parte del Gobierno Nacional una reasignación de partidas hacia el Ministerio de Seguridad. Y esto, por supuesto, violenta, creo yo, el voto de todos los argentinos, porque hubo un compromiso en campaña en donde no se iban a quitar derechos. Una economía, un país que no estaba, si se quiere, no era Suiza, pero la verdad que tuvo la mejor transición en la historia democrática reciente, y este gobierno en apenas 2 años y medio, 3 años, ha destrozado la educación pública, la salud. Es terrible lo que está pasando en materia de salud en Argentina, es grave. La tasa de mortalidad de los argentinos mayores de 50 años ha aumentado, y esto es básicamente por ausencia del Estado, por decisiones que toma este gobierno. Se jactan en decir eslóganes respecto de lo que había sido la economía anterior, pero la verdad es que recibieron un país y una provincia que estaba desendeudado, que había tasas de empleo por debajo del 6%, se habían duplicado los parques industriales, había bancos públicos que fomentaban, impulsaban, tenían tasas crediticias para crear mayores condiciones para el sector privado, y este gobierno en la provincia y a nivel nacional destruyeron todo eso, y hoy tenemos pérdidas de puestos de trabajo. Se conoció hace muy poquititos días, ayer, antes de ayer, que la capacidad instalada en Argentina ha caído a su mínimo histórico. De cada 10 máquinas que tiene una empresa para trabajar, está utilizando solamente 6 en el mejor de los casos. Y esto no es herencia recibida, estos son decisiones de este gobierno. Vuelven a insistir con que la provincia estaba quebrada. Bueno, pues este gobierno la está quebrando de verdad, porque está quebrando no solamente sus finanzas, que tenían sustentabilidad, que en un documento la gobernadora en marzo del año 2016 emite para poder emitir deuda en el exterior. Y ella dice en ese documento que la provincia tenía sus finanzas en orden, que era sustentable, y si no, le mintió a quienes compraron esos bonos. Ahora, Silvina, hay una lógica que me resulta, por lo menos a mí, incomprensible. Por ejemplo, se destruyó la industria, se cayó el consumo, estamos endeudados de una manera impresionante, la deuda que contrajimos la volvimos a entregar por el dólar, las LEVAC, ahora inventamos las LETES, todo esto. Ahora retenciones al campo, o sea, no hay un sector que no se vea afectado por esto. Ahora, ¿cuál sería el plan entonces? La verdad que yo creo que tenemos que pensar en cómo reconstruir nuestra industria. Si uno no reconstruye la industria, va a ser muy difícil que podamos disminuir la necesidad de dólares. Lamentablemente, la deuda, así como está planteada hoy en día, va a tener que ir a una reformulación de los vencimientos. PBI, ¿no? Sí, va a llegar al 100% del Producto Bruto cuando recibieron un país con una deuda que era el 40% del Producto Bruto. Entonces no pueden hablar de herencia. En la provincia de Buenos Aires lo mismo. Recibieron una provincia que debía el 8% de su Producto Bruto y hoy debe el 16%. Entonces, ¿cómo pueden hablar de la herencia pasada? ¿Cómo pueden hablar de la herencia pasada en momentos tan tristes y dolorosos como los que se vivió ayer en Argentina? Con estas amenazas, estas torturas, épocas nefastas de nuestra historia, y lo único que tienen para decir es que la provincia estaba quebrada, que el país había dejado una terrible herencia. Mentiras, es lo único que saben decir. La verdad que ojalá
tomen en serio la responsabilidad que tienen a su cargo y conduzcan al país hacia una situación en la que empecemos a crecer. Lamentablemente ya están mintiendo en este presupuesto que van a presentar al Congreso entre el viernes y el lunes. Lo que se difundió, lo que se conoció de estas reuniones que tuvieron con los gobernadores es que se espera un tipo de cambio para este año que termina en 38 pesos por dólar y estábamos viendo recién 39,60. 39,60. Entonces ya no es creíble la reunión que ayer tuvo Frigerio con los gobernadores. Anuncia una inflación del 40%, no es creíble. 42 la inflación va a ser... ministro. 42 dijo el ministro, 50% dijo el Citibank ayer. Nosotros desde la Comisión de Economía del PJ de la provincia de Buenos Aires venimos advirtiendo que la inflación este año va a ser superior al 50%. Digo, ahora si lo dice el Citi, quizás puede ser que algunos otros lo escuchen. Están hablando de $1 a 42 pesos para el presupuesto del año que viene. O sea, están tratando de engañar a los gobernadores, además, a los que los quieren hacer socios de un ajuste o cómplices de un ajuste, que es peor todavía. Porque en este ajuste mueren personas, muere una subdirectora, mueren personas que no pueden llegar a fin de mes. Hay hambre. Hay hambre hoy en la calle. La realidad que hay Esto no hambre. sucedía en la provincia de Buenos Aires. Yo siempre recorrí mucho la provincia siendo ministra antes, hoy la sigo recorriendo. Ver en el interior de la provincia, en distritos que tienen 10.000, 15.000 habitantes, situaciones de calle no era algo común, no era algo habitual. Y hoy está sucediendo. Y esta es la provincia quebrada, ¿no? Es la provincia quebrada que va a dejar la gobernadora Vidal. Ahora, Silvina, uno se pregunta, el presupuesto, si se aprueba, va a haber problemas internos. Y si no lo aprueban, hay problemas externos. Sí. O sea, el presupuesto va a ser un problema si se aprueba o si no se aprueba. Sí, el Fondo Monetario creo yo que lo pone como condición para también tratar de entender si este gobierno tiene consenso político, tiene esta cuestión del diálogo que vinieron diciendo con los gobernadores. El tema es que entiendo yo que lo que quieren tener el presupuesto es la semana que viene, porque el 21 hay una reunión, se reúne el directorio del Fondo Monetario Internacional y ahí querrían tener aprobado el nuevo acuerdo. Un acuerdo que es inédito también en el mundo, que en 40 días se rompió todo. Digo, no pasó en el mundo tampoco. Ningún país en el mundo que tuvo un contrato con el Fondo Monetario Internacional lo rompió a los 40 días. Ninguno. No. Somos nosotros nada más lo que lo hemos roto. Lo hemos roto por este gobierno con las políticas nefastas que está llevando adelante. Este gobierno quiere tener entonces el presupuesto para dentro de una semana, para poder mostrárselo al Fondo Monetario Internacional, pero todavía ni siquiera lo muestra a los gobernadores. Entonces quiere tener la aprobación de los gobernadores antes de decirle cómo va a ser el presupuesto. Ahora, ¿qué influencia puede tener un gobernador que sabe que condena a su provincia a la recesión absoluta? No, y además, por supuesto, esto entra por diputados, en diputados va a haber muchas discusiones, de diputados pasa a senadores y se entiende o se supone que ahí en senadores los gobernadores tienen un poco más de influencia porque son los representantes Ahora, ¿y si de... no pasa por diputados? Sí, el tema es esperar a conocer el presupuesto, que haya diálogo. La verdad que nosotros queremos que haya diálogo con ese presupuesto, pero no que haya ajuste para el pueblo, no que haya ajuste para el pueblo. Pero de hecho hay ajuste. De hecho, va a haber un ajuste de 550.000 millones de pesos Es una aproximadamente. Es mucha plata. Para tener una idea de la magnitud, la provincia de Buenos Aires este año tenía un presupuesto de 600.000 millones, un poco más de 600.000 millones de pesos. Es como que por un año desaparezca la provincia de Buenos Aires, con todos sus 300.000 docentes, por ejemplo. Está bien, la gobernadora logró que por primera vez en la historia haya 600 escuelas paradas en la provincia de Buenos Aires, pero supongamos que no hay ninguna escuela directamente, ninguna escuela, ningún médico, ningún enfermero, ningún policía, nada, 600.000 personas que durante un año no hacen nada, no cobran su sueldo, desaparece, la provincia de Buenos Aires desapareciendo. Eso es el ajuste que está planteando el gobierno nacional en estos días. Entonces es muy difícil tener una discusión seria en diputados, en el Senado, con los gobernadores, cuando el planteo es más miseria. Y, como vos decías, deuda para que se fugue encima. Deuda que la vamos a pagar entre todos nosotros. Ese es el problema de fondo. Deuda que la pagamos todos. Porque uno contrae deuda para que se fugue la deuda, para levantar deuda, es una locura. Y es una locura. Es una locura. Una espiral que no termina nunca. No termina nunca. Y se la fugan muy poquititos, que hacen muchos negocios en Argentina. Mucha Se plata. conoció también ayer, antes de ayer, el rendimiento que tuvo el sector financiero en Argentina. No recuerdo, pero era más del 60% las ganancias. O sea, muy poquititos hacen mucha ganancia con el sector financiero en Argentina. La deuda nos queda a todos los argentinos.
Porque eso sí, no se hacen cargo ese 5% de la población de Argentina que hace negocios o los que se llevan, hacen la fuga desde el exterior. Nos queda a todos los argentinos y es el 100% de nuestro, va a ser el 100% de nuestro Producto Bruto. El 100% del PBI. Va a ser el 100% de nuestro Producto Bruto. Impagable. Es muy difícil, digo. Se logró hacer durante 12 años este proceso de desendeudamiento que nos puso desde un 136% de la deuda a un 40% de la deuda. Pero era en una economía en donde había política activa para hacer que el Producto Bruto crezca y que haya distribución del ingreso, que haya equidad, que haya desarrollo. Digo, un objetivo deseable de todas las sociedades en desarrollo en forma seria o desarrolladas es que haya equidad. Es un objetivo deseable. En este país parece que ese 5% de la población más rica de Argentina tiene una avaricia tan grande que no puede entender que no vamos a vivir en paz nunca si tenemos un pueblo tan desigual, con tanta miseria para muchos argentinos. Ahora, la pregunta, ¿qué pasaría? Hay una versión, hay un reportaje en el cual se habla y recomienda que la Argentina dolarice. Todo lo que viene de Estados Unidos, el gobierno actual lo toma como si fuera palabra santa. ¿Qué pasa si existe un proyecto para dolarizar la economía? Bueno, en primer lugar fue desmentido eso por parte del Banco Central. Bueno. Sí, entiendo. Siempre entiendo. se desmiente. Sí, pero a lo que iba es que si bien fue desmentido, la semana pasada hubieron rumores de que, o el anterior, de que Duhovne había estado reunido en el Tesoro de Estados Unidos solicitando un swap directamente con el Tesoro o algún tipo de financiamiento de parte del Tesoro. Es decir, que evidentemente el rumor está instalado porque hubieron reuniones en Estados Unidos. Y la verdad que eso sería más miseria todavía para Argentina. Nosotros no tenemos la estructura productiva que tiene Estados Unidos, no tenemos la población que tiene Estados Unidos, no emitimos esa moneda y además perdemos uno de nuestros símbolos que nos identifican como nación, que a veces parece que fuera lo menor de todo esto, pero es una pérdida de soberanía monetaria y una pérdida de soberanía en nuestra identidad como pueblo. Entonces la verdad que nos va a llevar a mucha más pobreza. La convertibilidad de los años 90 empieza en el año 98 a mostrar que efectivamente ese no era el camino para Argentina. Desde el 98, desde el segundo semestre del año 98 en adelante, llegamos a lo que fue la crisis del año 2001. Entonces, no hay que comprar espejitos de colores, porque efectivamente no es bueno para Argentina. No hay ningún país en el mundo que haya llevado adelante una dolarización, una convertibilidad en un país mediano como Argentina, por eso, en un país mediano como Argentina. Y Ecuador ha tratado muchas veces de salir y no ha podido. Y por otra parte, creo que lo que nosotros tenemos que entender es que hoy no solamente hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, también hay una guerra por quién es el país que pone la moneda hegemónica en el mundo. Y China quiere, con los petroyuan, pasar a ser ese país que lidere el sistema monetario a nivel internacional. Entonces, claramente a Estados Unidos le sirve a países medianos importantes como es Argentina tentarlos con una dolarización, porque lleva agua para esa pelea que tienen entre ellos dos. Y nosotros nos metemos en esa pelea. Pero por eso hay que devaluar o sacarle ceros a la moneda. La devaluación fue muy fuerte en el año 2001, recordemos eso. De acuerdo. Los jubilados pasaron a ganar 140 pesos. Era una locura, era realmente una locura. Una rebaja salarial del 40%. La verdad que fue tremendo todo lo que vivimos al inicio, pero también al final de esos 10 años, casi 10 años de convertibilidad. Entonces, la verdad que es una locura. Nosotros, la vía de salida de Argentina es a través de la producción. Nosotros necesitamos pensar nuestra producción en el territorio. Necesitamos que haya política productiva. No hay un ministro que esté diciendo cómo vamos a hacer política productiva en Argentina. La provincia de Buenos Aires estuvo un año ausente porque no había ministro de Industria. Tenemos a un ministro de Producción a nivel nacional, SICA, que lo único que se le ocurre decir es que la provincia está quebrada. Bueno, pues pónganse a ser más ingeniosos porque la verdad que así el país va para la hecatombe. Lamentable, yo la verdad que estoy muy preocupada porque vemos que la economía va de mal en peor, pero además de esto se suman todas las noticias tremendas que tienen que ver con el flagelo al ser humano más directo como puede ser la situación de ayer. No, y también a la educación, porque como todo está concatenado, ya empezaron a amenazar las más ollas no, y las ollas son para que coman cantidad de alumnos que no tienen para comer. Exactamente. Y reparten las viandas a la familia. Pero además recordemos de dónde se inicia todo esto. Sí, Era la una muerte de escuela, 2 personas. La muerte de una escuela en donde había gas, porque hay un comedor y la comida, obviamente, la comida que comemos nosotros en nuestra casa es comida caliente. ¿Sabes qué es lo curioso, Silvina? Que la solución es, bueno, corten la llave de gas.
Claro, y bueno, ¿y qué No se hay hace? manera. En invierno los chicos no se calefaccionan Y se mueren de además hambre. de eso, ¿qué se come? Nada. No sé, ¿qué se come? Se mandan viandas que son sanguchitos de miga. O sea, Entonces, no se- encima no se que las alimenta. maestras están haciendo un esfuerzo enorme, porque recolectan entre ellas cebolla, un pedazo de carne, fideos, lo que fuese. Entre ellas hacen la recolección de eso. Ponen algo de lo propio de sus casas para poder hacer alimentos para esos chicos Las torturan. y encima son amenazas, las torturan. No, la verdad que es insólito que nos esté sucediendo esto, doloroso que nos esté sucediendo Y esto. lo curioso es que nadie va a saludarla. Eso también es increíble. ¿Cómo Nadie puede va a ser apoyarla. que el ministro de Educación de la Nación, que el de la ministro de provincia. Seguridad de la provincia no hayan hecho un llamado telefónico, se acerquen a ver cómo está esta señora? La verdad que es triste saber que tenemos un gobierno de insensibles y de apátridas, ¿no? Porque, volviendo a la economía, esta fuga de dinero también tiene que ver con argentinos que tienen sus riquezas en dólares, por eso no se preocupan. Digo, cuando uno ve que el patrimonio de la mayoría de los que están en el gabinete a nivel nacional, el 60% está en dólares en el exterior, y claro, ellos se siguen haciendo millonarios. Pero acá en Argentina resulta que la mayoría cobramos en pesos y tenemos que ir a hacer las compras. Y ese sueldo no alcanza a fin de mes. No alcanza. Y se rompe la cadena de pagos. Esto es muy importante. Hay góndolas en algunos supermercados, acá en Capital Federal, que están directamente con una persiana baja o con la cortina baja porque no hay productos. Y eso es que se rompe la cadena de pagos. Las grandes empresas, las grandes marcas no entregan productos. No están entregando Por el productos porque no precio. se conocen los precios. No se Ahora, ¿cuál es conocen el los rol del precios. Estado? Porque el Estado está totalmente ausente. El Estado está, bueno, yo por supuesto creo en un Estado presente, en un Estado emprendedor, en un Estado que dé el puntapié inicial Que medie. para que haya actividad productiva y que regule las actividades. Las actividades se regulan en todas partes del mundo. Es mentira lo que nos han querido hacer Bueno, creer el caso de que no se Estados Unidos. regula. Estados Por Unidos supuesto. cerró la frontera. Estados Unidos, además, antes de Trump, ya era muy proteccionista. Ahora es súper. Ahora es súper, pero antes lo que hacía era proteger su industria y proteger sus fuentes de trabajo con políticas pararancelarias. Ahora ya es con políticas arancelarias directamente. Pero además, Estados Unidos tiene, por ejemplo, para importar bicicletas, un arancel altísimo, ¿no? 40% de arancel aproximadamente para importar bicicletas. Ahora, para importar las partes de la bicicleta, la rueda, la cadena, el asiento, ese arancel es solamente el 5%, porque entienden que de esa forma generan puestos de trabajo Claro. en el ensamblaje. Por Ahora, ejemplo. si el ensamblaje es en Tierra del Fuego, está mal. Si lo hace Estados Unidos, está bien. Entonces, tenemos que empezar a conocer más de estos ejemplos que se aplican en otras partes del mundo. ¿Queremos parecernos a Estados Unidos? ¿Queremos parecernos a Europa? Si me preguntas a mí, no. Yo quiero ser Argentina. Pero bueno... O un gran bloque latinoamericano, por ejemplo. Exactamente, un gran bloque latinoamericano. Pero para aquellos que creen que todo lo de Estados Unidos es bueno, que todo lo de Europa es bueno, copiemos entonces el ensamblaje que hace Estados Unidos para generar puestos de trabajo. Copiemos entonces que en Alemania ya hay muchas ciudades que votaron tener 100% de subsidio en el transporte público, porque Alemania, en el medio del Brexit, también va a vivir una situación complicada toda Europa y necesitan liberar recursos del bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Entonces, ¿qué decidieron? Para que sigan trabajando. Para que sigan trabajando, para que haya consumo, para que haya dinamismo en la economía. ¿Qué decidieron? Que el transporte va a ser gratuito en muchas ciudades de Alemania. En Inglaterra, ¿qué se decidió? Que se va a subsidiar cada vez más, hasta cierto límite, se va a subsidiar las tarifas de electricidad y gas, y que esas tarifas no pueden superar determinado límite de los ingresos de cada una de las familias. ¿Acá qué hacemos? Vamos a todo contramano. Entonces, ¿queremos parecernos a esos países desarrollados? Bueno, empecemos a contar cuáles son las políticas proteccionistas y populares que aplican esos países. Lo que pasa es la sensación que los miembros del gobierno, cuando uno ve que se reduce el ministerio, se baja de categoría a ministerio de trabajo. De trabajo. Que depende de salud. producción, o sea que el trabajo depende de la empresa. Otra vez Sí, volvemos sí. al patrón de estancia. Se quita la categoría de ministerio, el ministerio de salud, en un país que necesita vacunas, y se traspasan fondos de educación a seguridad, y habla un poco mal de la gestión de gobierno. Sí, claramente. Las prioridades es un son gobierno, otras. Sí, es un gobierno que tenía como objetivo
bajar el sueldo de todos los argentinos, esta paritaria que en promedio en Argentina hoy por lo menos está siendo del 25-30%, algunos casos. con suerte, por supuesto los docentes, las paritarias más numerosas son las que menos nivel de aumento salarial han tenido o a las que se les está ofreciendo, como los docentes, comercio, construcción, etcétera. Ahora, con una paritaria de ese tipo y además un Estado ausente en materia de salud y de educación, lo único que vamos a tener es más enfermedades, chicos que se desmayan en las escuelas, y esos chicos dentro de 20 años no van a estar en condiciones de plantarse ante el desafío de los trabajos del futuro, que son trabajos de innovación, de ciencia, de tecnología. Nosotros en Argentina tenemos conviviendo 3 siglos en materia productiva. ¿Cómo hacemos para esos 3 siglos ponerlos en ese trabajo que va a ser dentro de 10 años, 20 años, que todavía no sabemos cómo va a ser? No vamos a estar en condiciones por culpa de este gobierno. Este gobierno es el peor gobierno de la historia argentina. Digo, no cabe ninguna duda de eso. Lo que pasa es que a mí no me entra en la cabeza que el viaje que hizo el presidente de la Unión Europea vende un reactor nuclear armado en la Argentina y no lo festejan. No. Y sí festejan haber exportado 6 millones de dólares de limones, commodity, a Estados Unidos. O sea, celebramos y nunca más exportamos nada. No, Argentina hoy no está exportando. Lo que exporta son granos que, si bien por supuesto que el sector agropecuario también tiene inteligencia agregada, pero la realidad es que no genera los puestos de trabajo necesarios para la demografía argentina. No hay posibilidades que pueda reemplazar el campo esa industria. Pero por otra parte, la inteligencia agregada que tienen el poroto de soja, el grano de trigo, la genética bovina, la estamos importando. Nuestro campo tenía el gran desafío de ser la punta de lanza en generar inteligencia agregada en materia de biotecnología, genética bovina, y encima no lo está haciendo. Estamos importando maquinaria agrícola. Argentina, que supo ser un gran exportador. ¿Sabe que está rematando una fábrica de maquinaria agrícola? Es que es impresionante. Se está rematando ahora, creo que estos días. Entonces uno dice, ¿cuál es el sentido de todo esto? No, es achicar, volver, como dijo la vicepresidenta, a una economía agropecuaria, a lo que se le agrega el sector financiero. El sector financiero genera menos puestos de trabajo todavía que el campo. Lo único que genera es rentabilidad para muy poquititos. El dinero no genera dinero y la tasa de interés no genera puestos de trabajo. La tasa de interés que gana alguien es porque la generó algún otro. Con esta tasa paritaria de un promedio de 25-30%, una inflación del 50% y tasas de interés del 60%, es la forma efectiva de hacer transferencia de recursos. Hoy en Argentina, el 10% de la población más rica de Argentina es muchísimo más rica en proporción de lo que lo era antes, hasta el 2015. Los más pobres son más pobres. Los más pobres son más pobres, los ricos son más ricos, y en el medio la clase media fue la que hizo ese aporte para que los ricos estén más ricos. Y las situaciones que eran muy complejas, en las situaciones de pobreza, hoy son dramáticas. Silvina, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto.